Lo dijo él. A primera hora. 7:45. ¿Cómo miran las provincias del norte del país, Imbabura, Carchi, estos desencuentros entre Ecuador y Colombia en el ámbito comercial? Ha habido preocupaciones, por ejemplo, del sector de la transportación, que ha protestado, que ha reclamado, tanto el de Carchi cuanto el de Nariño, en el sur de Colombia, ¿no? En la línea de frontera con Ecuador. ¿Qué pasa con Imbabura? Que obviamente también vive de la parte comercial en torno a esta relación bilateral que tenemos con Colombia. Le quiero agradecer a Lucía Pozo, que está conectada con nosotros. Ella en el periodo anterior de transición se desempeñó como legisladora por la provincia de Imbabura. Lucía, les saludamos desde la capital, desde el informativo a primera hora de Armónica FM y Primera Plana, mi compañera Andrea Orbe y quien habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Hola Andrea, muy buenos días, querido Fabricio, un saludo muy cordial y muchísimas gracias también a todos, un saludo desde la provincia azul. Gracias. ¿Cómo está la provincia azul con estos desencuentros comerciales entre Ecuador y Colombia? ¿Qué impacto ha tenido esto en la economía de Imbabura? Bueno, Fabricio, creo que es un tema complejo, ¿no? Y no solamente para la provincia que limita con Colombia, como el Carchi, Imbabura, sino para todo el Ecuador. Hemos visto la preocupación de los gremios, de las cámaras, de los importadores, de los exportadores, de toda la gente que comercia, que hay un comercio muy importante con Colombia, que bordea entre los dos países un poco más de los 3.000 millones de dólares. No es un dato despreciable ni menos importante. Realmente ha sido una sorpresa, ¿no? De inicio, intentar entender esta decisión del presidente de la República de imponer este tipo de aranceles. Nosotros tenemos una balanza desfavorable como Ecuador, somos más beneficiados no solamente dentro del ámbito comercial, sino también por esa coyuntura en el orden energético que tenemos con el Ecuador respecto de Colombia. La producción, los productos que exportamos, el arroz, el aceite de palma, la madera, la sal, en fin, realmente generan una gran preocupación. Nosotros sabemos que no solamente dependemos en mucho del comercio de medicamentos, automóviles y sobre todo la materia prima, porque hay algo que no se dice, la materia prima que ocupamos en el Ecuador en un 60% viene de Colombia. Y entonces eso afecta sin duda alguna no solamente el precio, no solamente el orden económico, sino también la producción local. ¿Se ha visto tal vez algún cambio en la actividad comercial y sobre todo la actividad comercial informal en Imbabura? ¿Cómo está este tema de la situación del comercio informal? Bueno, lo que sucede es que no solamente es la provincia, ¿no? Aquí hay un tema de orden regional. La transportación pesada, sin duda alguna, es de las que más afectada se ha visto dentro de la dinámica comercial del norte del país, sobre todo en esta frontera de Carchi-Imbabura. Yo entiendo que hay algo más de 3.000 vehículos de transporte pesado afectado que han caído en su relación comercial con Colombia entre un 80 y 90% de su actividad económica. Eso realmente es gravísimo y se traduce no solamente en el comercio local, sino en el orden nacional, en algo más de 2.000 empresas afectadas. Hablamos de 300.000 empleos entre Ecuador y Colombia, pero en el Ecuador se habla de 200.000 empleos en riesgo. Recientemente yo veía que se reunieron gremios ecuatorianos con gremios colombianos y realmente todos plegan, solicitan que haya un diálogo diplomático de alto nivel que permita mejorar este flujo comercial que ha caído en un 80% en el ámbito de la conducción del puente Rumichaca, que es lo que tenemos nosotros más cerca, apenas a 2 horas de mi ciudad de Ibarra, ¿no? Entonces esto afecta al transporte pesado, al comercio agrícola, al comercio textil, que aquí dentro de la provincia de Imbabura es muy importante, en la zona de Antonio Ante, a los bienes de consumo. Entonces, camiones sin carga, la paralización logística realmente se sale del ámbito de acción o de afectación de solamente el norte del país. Me preguntas qué afectación directa hay, de las más graves en un momento como este que vivimos en una época de inseguridad y de violencia. Aumentamos el contrabando, la informalidad y también pues se genera sin duda una pérdida de competitividad. Andrea le preguntaba sobre la parte informal porque claro, una de las principales
temores o advertencias generadas por algunos sectores, sobre todo el sector de la economía formal, las cámaras de producción, el Comité Empresarial Ecuatoriano, etcétera, es que esta medida va a contribuir o está contribuyendo a estimular el contrabando. ¿Podemos hablar de eso? ¿Se ha sentido eso ya en estas semanas, Lucía? Mira, Fabricio, siempre ha sido una lucha de las zonas fronterizas, no solamente por la frontera norte, ¿no? La frontera sur. Luchar contra el tema del contrabando es una permanente y una constante en estos sectores. Eso, sin duda alguna, esta decisión exacerba esa condición. Y entonces yo creo que en este tema, más allá de la narrativa que se instaure, ¿no? Y que se diga las causas por las que se impone un arancel del 30% en primera instancia, luego del 50%, hablar de que no cuida Colombia la frontera. Tenemos que entender, y quienes estamos acá sabemos también de los inmensos esfuerzos que hace nuestro ejército ecuatoriano. No es que nosotros somos los campeones de cuidar nuestras fronteras, y eso lo sabemos, ¿no? Además, si vivimos un conflicto armado interno, si vivimos en una guerra interna, si estamos decretados de estado de emergencia en varios cantones y provincias, no ves solamente con Policía Nacional en nuestro territorio interno. El ejército no está cuidando como debería las fronteras. Entonces, yo todavía intento descifrar el porqué de esta decisión gubernamental, de la decisión del presidente de la República de instaurar este arancel que realmente nos genera más afectación que beneficio. Yo entiendo el propósito, el discurso es por supuesto que adecuado. Todos tenemos que luchar contra este cáncer del narcotráfico, del paso libre de los grupos de delincuencia organizada. Hemos bregado desde hace mucho tiempo y desde la Asamblea Nacional para que se exijan requerimientos, para que no entre cualquiera por la sala de la casa sin ningún inconveniente a nuestro país a generar caos, dolor, muerte. Pero esta decisión que sobrepasa eso y genera una afectación en el comercio, que es la papa, perdóname la expresión, lo que come la gente todos los días, y genera una afectación directa en el empleo, en el trabajo, en la generación y en la dinamización de la economía. Realmente no le encuentro todavía qué es la lógica y el sentido adecuado que debería tener una decisión tan fuerte y de esta naturaleza. Y desde que se anunció el aumento del 30%, pero ahora del 50%, ¿se ha sentido en ese comercio informal? Quiero volver a esa pregunta porque entiendo que claramente hay familias que dependen del intercambio diario, este intercambio comercial diario. ¿Se ha sentido desde la decisión del gobierno nacional algún cambio, alguna afectación, sobre todo una afectación o efectos sociales que se hayan dado como resultado de esta decisión del Ecuador? Por supuesto que sí, querida Andrea. Mira, de entrada el Ecuador tiene un déficit comercial con Colombia, ¿no? Pero al mismo tiempo dependemos de insumos, por ejemplo, en el ámbito de la industria, colombianos. Entonces, este arancel va produciendo por lo menos tres efectos inmediatos. Primero, encarece la producción ecuatoriana. Ahora tienes que comprar más cara una tela. El 50% más cara una tela para que se pueda tramitar y procesar e industrializar aquí en el Ecuador. Por ejemplo, en el cantón Antonio Ante de la provincia de Imbabura. Entonces, otro tema es que frena el comercio fronterizo, que es muy dinámico, absolutamente dinámico. Estaba yo contándote que entendemos que hay algo más de 3.000 vehículos de carga pesada que están paralizados prácticamente con una caída del 80% del comercio binacional a través del puente Rumichaca. Y eso, lo tercero es la paralización del transporte en toda la zona norte, que la provincia del Carchi, por ejemplo, específicamente, está prácticamente en un altísimo grado dedicada al transporte pesado. Entonces, Carchi, por ejemplo, debe ser el primer territorio en sentir el golpe económico sin que eso haya significado que sea el único. Y ahí vemos a las cámaras de la producción, a la Cámara de Industria, a las cámaras de comercio, hacer un reclamo para que esto se pueda resolver dialogando. Entonces, el arancel no afecta tanto a Colombia como pensaron inicialmente o pensaron que podía suceder este reclamo en el orden diplomático, pero está desorganizando básicamente la cadena logística y productiva ecuatoriana en el transporte pesado, en la industria, en el comercio. Entonces, creo que el gobierno ecuatoriano debería revisar aquello. Estamos viendo que hay un reclamo permanente de todos estos sectores y creo que no se debería hacer oídos sordos
porque esto frena la posibilidad de la gente de trabajar. Y una de las preocupaciones más grandes, inclusive a veces por encima y en varios sectores, por encima de la inseguridad, es la falta de empleo. Y no podemos atacarle a la gente, además de la inseguridad que no se controla, con la imposibilidad de generar dinero y recursos para sostener a sus familias. Correcto. Dejemos ese tema de lado, hablemos un poquito también de la política, Lucía Pozo. Usted buscó sin éxito la reelección para el actual periodo legislativo. Se vienen a la vuelta de la esquina elecciones seccionales. ¿En su derrotero está ser candidata para las seccionales de febrero del 2027? Hay mucho movimiento en el orden político, querido Fabricio, por la provincia y creo que en el país en general. Hemos conversado con varias organizaciones políticas, movimientos sociales, sin duda alguna, todos quienes hemos sido y somos actores políticos, activistas en el orden político, tenemos diálogos permanentes respecto del próximo proceso del 2027. Estamos organizando, estamos hablando de un frente de unidad, estamos esperando consolidar algunas fuerzas de distintos sectores que aparentemente, y como van las cosas, nos pueden habilitar para una participación política. Creo que el análisis debe ser serio, debe ser responsable, sobre todo porque en una época tan compleja como la que vivimos, esto no se trata de querer. Yo quiero estar, yo quiero ser, sino de consolidar tendencias, de consolidar fuerzas y respaldos que le permitan a la ciudadanía resolver los problemas. Porque en medio de la narrativa de los buenos, de los malos, de la patria y de la mafia, aquí se ha hecho muchísimo daño al país. La polarización lo único que ha generado es más división, una separación perversa en la ciudadanía, que en una familia ahora la gente ya no puede hablar de política, se pelean, se levantan, se bloquean, y eso no ha resuelto en lo más mínimo los problemas del país. Así que desde este lugar y desde este derrotero, como tú dices, Fabricio, yo quiero invitarles a las organizaciones políticas a actuar con plena responsabilidad en lo que se viene en el 2027, porque tan corrupto es el que ofrece cargos para los que mucha gente no está preparada, como aceptar ser parte de un proceso para el que no se está preparado. El Ecuador hoy no puede improvisar, el Ecuador hoy necesita soluciones y respuestas claras, y esperemos que en esos diálogos necesarios y en la construcción y tender puentes, no dinamitarlos, se pueda construir algo que haga que el país progrese y salga del bache en el que se encuentra ahora. ¿Cómo llegar a que eso precisamente ocurra, esa consolidación de fuerzas a la que usted se refiere, esos respaldos a los que usted se refiere? Deberían empezar ya, estamos a la vuelta de la esquina para 2027 y las seccionales. Sí, André, creo que todos están conversando, ¿no? Hay algunas posiciones en ciertos partidos que ya como que se conoce y saben que no les gusta conversar, que no les gusta dialogar y generar estos puentes a los que yo me refiero, ¿no? Ellos dicen, yo voy solito, yo no necesito a nadie. Yo creo profundamente, como una demócrata que soy, que el diálogo es la única posibilidad que tenemos los ecuatorianos para poder, en medio de todas nuestras grandes diferencias, de encontrar también grandes coincidencias. Y creo que es el momento, cuando más oscura está la noche, solo puede venir el amanecer, porque o si no, ya hay que apagar la luz y pensar en que se acabó el futuro, se acabó la posibilidad del Ecuador de pensar en que podemos volver a vivir sin miedo. Creo que hablar ya solo de la esperanza y de venderle humo a la gente ha hecho precisamente que los ciudadanos estén cansados y tengan absoluta desconfianza en la política y en los políticos. Entonces es momento de dialogar, es momento de unidad, es momento de que los actores ciudadanos, de que las organizaciones sociales sean escuchadas, pero no solamente para consolidar un proceso político y luego gracias, nos vemos, ya fue la escalera para llegar y se acabó. Que esa participación sirva solamente para remontar un proceso electoral. Yo creo que los ciudadanos, y también es un mensaje para la ciudadanía, hay que tomar esos espacios, hay que abordarlos con plena decisión, porque la apatía de toda la gente buena ha dado cabida a mucha gente mala y que le ha hecho mucho daño a este país. Así que, insisto, nosotros estamos dialogando desde mis espacios. Lo que promuevo y busco siempre es generar amplios diálogos con todos los sectores que nos permitan consolidar una idea de luchar contra nuestros enemigos. Y nuestros enemigos no son los políticos, no es de este sector, no es de este señor, no es de este candidato. Nuestros enemigos siguen siendo, lastimosamente,
la pobreza, la falta de acceso a recursos y a servicios básicos, la inmensa desigualdad que hay, la ausencia de empleo, la paralización del trabajo para mucha gente. Esos son los enemigos que tenemos. Desde mi perspectiva es así y hay que luchar contra eso para poder resolver los problemas que la gente sigue teniendo. Le pregunto, además, si usted en este momento está cobijada por alguna organización política. En la última elección usted se había presentado por Avanza, pero hubo una ruptura sobre la postura que usted asumió y el resto de la organización política. ¿Tiene usted organización política? ¿Está cobijada por algún partido o movimiento, Lucía? Sí, Fabricio, mire, yo siempre he participado en alianzas, no solamente con Avanza, siempre he participado con Suma. Yo he sido, gracias a Dios y al privilegio que me han dado los ibarreños y los imbabureños, he sido concejal de Ibarra, he sido asambleísta de la provincia de Imbabura y en todas mis participaciones políticas he participado con alianzas, no solamente con Avanza. La primera ocasión fuimos 8 organizaciones políticas, en esta segunda ocasión fuimos 2 organizaciones políticas. Entonces, Suma, por ejemplo, siempre ha estado presente con nosotros y hoy hablamos con varias organizaciones, con las primeras inclusive que hemos participado. Así que yo soy una mujer de consensos. Yo creo que mediante este diálogo absolutamente respetuoso y haciéndole entender a la gente, sobre todo en mi provincia, que te cuento que hay una dinámica distinta, no te olvides, querido Fabri y André, que fuimos el epicentro de un paro, ¿no? En el que 30 días de esta provincia prácticamente nos dejaron en el congelador y eso genera una dinámica distinta en el orden de lo político. Aquí hay que recomponer muchas cosas desde lo social, aquí hay que trabajar mucho en el tema humano y en la consolidación de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades, porque el tema no puede quedarse así. Yo sé que en el orden nacional, para muchos, tal vez la provincia de Imbabura no pinta nada. No tenemos puertos, tal vez no nos ven en el orden económico aquí, pero aquí hay gente valiosa, trabajadora. Esta es una meca del turismo y lastimosamente desde el gobierno central, desde hace mucho tiempo en esta provincia no se pone un clavo. Yo lamento en alto grado que las autoridades no puedan decir lo que yo les estoy diciendo y piensen que a veces solamente ponerse de alfombra de los poderes de turno les va a hacer conseguir cosas. Y eso no es así. Hay cosas también y exigencias que se deben hacer porque las autoridades y los servidores públicos están para resolver los problemas de la gente. Y en esta provincia los gobiernos centrales desde hace mucho tiempo le quedan debiendo bastante. Lucía, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias, que tenga un buen Lucía. día, muy amable. A ustedes siempre gracias, Fabricio, y cuídate. Te veo muy bien y Gracias. recuperándote de tu salud me alegra mucho. Muy gentil, gracias Lucía, muy amable por esas palabras. Lucía Pozo ha estado con nosotros acá, ex asambleísta por la provincia de Imbabura, haciendo una visión sobre lo que está pasando en esa jurisdicción que termina siendo parte de la zona de frontera conjuntamente con Carchi, la parte comercial que está afectada debido a estos desencuentros entre Ecuador y Colombia. Y también hemos hablado un poquito de la política sobre la proyección de cara a las seccionales del 2027. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.